Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este espacio, a mi hogar virtual. Estoy con algunos problemas técnicos, pero creo que ahora sí ya está saliendo el video. Hoy el tema que quiero compartir contigo es este sistema de sanación 144, finalmente el nombre quedó así, que es un sistema que canalicé a finales de marzo. Y empecé a grabar el registro de lo que me iba pasando día a día, porque era un pedido que me estaban haciendo mis guías de contar al inicio cómo me iba con este proceso, porque no todos conocemos en qué consiste una sanación energética, una liberación de memorias. Entonces yo iba contando un poco ahí en ese registro las cosas que iba vivenciando, descubriendo. Y bueno, no podía contar todo por temas de tiempo, así que los videitos los centré básicamente también en información que no solo tuviera que ver conmigo, sino que también te podría servir a ti, como para poder revisar algunas cosas. Y bueno, este sistema de sanación 144 es una técnica para la que me prepararon primero, porque yo tuve 3 meses previos de preparación sin saber que iba a recibir esta información. Simplemente mi cuerpo empezó a sentir cambios muy fuertes, sobre todo mucho dolor. Creo que me dolían todas las células, muchas migrañas, dolores de cabeza muy fuertes que no me suelen dar, fiebres, ataques de pánico, bueno, muchas cosas que se me juntaron los 3 primeros meses del año, que ya hoy puedo entender que era en la preparación que se estaba necesitando, que mi cuerpo físico, que es un cuerpo denso, que es un cuerpo que trato de mantenerlo limpio, pero igual muchos años no lo he cuidado como debía. Entonces, de todas maneras, cuando el cuerpo inscribe, nuestro campo de energía inscribe todos esos códigos solares, esos códigos de luz, hacen como un choque con la energía del cuerpo, que vibra como mucho más lentito, como mucho más bajito. Entonces hay un tiempo como de acomodación de estas frecuencias, y por eso es que tenemos cambios físicos cuando empezamos a trabajar en el tema de nuestra conciencia. Y bueno, como les decía, no es que los guías me hayan dicho ya te vamos a bajar un sistema y se va a trabajar así, porque así no funciona. La energía, los guías estelares, los guías espirituales, lo que hacen es como bajarnos la información cuando estamos listos, cuando estamos preparados para poder recibirla, para poder comprenderla, para poder acogerla. Y este periodo de 3 meses, donde no solamente tuve temas físicos, cambios corporales, también, bueno, temas emocionales como muy fuertes, cualquier cosa me irritaba mucho, me deprimía, me venían todos los sub y bajas emocionales naturales también de estos cambios, estos procesos energéticos. Y se me movió la vida también a nivel del entorno, de relaciones, de la economía, de vínculos, de trabajo, etc. Porque cuando estamos abriendo nuestro camino hacia un nuevo campo de conciencia, hacia una información que es totalmente nueva, hay que hacer como una limpieza de todo lo antiguo, de todo lo que ya no fluye. Entonces a veces se nos juntan en todas las situaciones, nos falla el cuerpo, estamos emocionalmente inestables, irritables, lloramos por todo y por nada, y no atienden, digamos, a algo que esté pasando en la realidad. Entonces yo con el tiempo he entendido que ese es un tema más emocional, y durante ese tiempo también mi trabajo en el plano astral fue cambiando bastante. Las visiones que me empezaban a llegar eran muy diferentes a las que había tenido antes. Viajaba como a espacios donde no había formas, donde no había una estructura, ¿no? A mundos que estaban formados más como nebulosas, y en realidad era como estar en todo, omnipresentes, y donde no tener noción de cuál es arriba, cuál es abajo, cuál es la derecha, cuál es la izquierda, porque no había dimensiones físicas
¿no? Entonces cuando mi conciencia empieza a conectar con estos mundos, se me hace también una recalibración de mi sistema de creencias, porque me empiezo a preguntar qué es esto. No tenía claridad al inicio de nada, hasta que poco a poco fui comprendiendo cómo fue un periodo de preparación previa para que pudiera recibir este sistema de información que hoy que lo estaba pasando como a limpio en la computadora. Mis guías me decían, no es que nosotros te hayamos bajado nada, simplemente tú recordaste cómo se trabaja cuánticamente, cómo se trabaja energéticamente en la Tierra, y tu campo físico, mental, emocional estaban listos para que el espíritu se ancle aquí en Tierra y abrace esa memoria de ese tipo de sanación. La cámara de sanación cuántica 144, que fue el primer nombre, fue cambiando a sanación 144. Tiene como función hacer una limpieza emocional de densidades, de memorias de ancestralidad, sean nuestras, sea de nuestro sistema familiar, sea de vidas pasadas, sea de todos esos tránsitos que nuestra almita ha tenido directa o indirectamente en el planeta Tierra. No tiene que ver tanto con temas espirituales, con temas estelares, sino que el 144 es una frecuencia que trabaja toda la limpieza de lo que pasa, digamos, de la Tierra hacia abajo, ¿no? O sea, de la superficie de la Tierra hacia las memorias como más antiguas que están ahí ancladas en el territorio, en las montañas, en los ríos, en los mares, en los cristales. Y se conoce a esta frecuencia 144 como la frecuencia arcoíris. Nosotros cuando hay lluvia o hay algún cambio climático y sale el arcoíris, nosotros vemos el arco superior del arcoíris, que ese es el otro lado de la sanación que va a venir después. Después va a venir la parte de la sanación 441, porque es otro código de frecuencia, pero el arco iris tiene una parte inferior, es un círculo. En realidad es un círculo, solamente que por el límite de la Tierra no podemos nosotros visualizar cómo esa frecuencia trabaja hacia abajo. De hecho, en estos meses me pasó que tuve contacto con varios arcoíris, o porque los vi, ¿no? Empezaron a salir muchos arcoíris acá atrás de mi casa, entonces abría la puerta en las mañanas y veía un arcoíris. Mi esposo me mandó una foto de otro arcoíris que se había encontrado por ahí, ¿no? Que yo no lo había visto y que justo caía sobre mi casa, ¿no? Entonces he estado como muy como empapada de esta frecuencia arcoíris en lo visible y en lo invisible. Y esta frecuencia lo que hace, como les decía, es trabajar como todo eso, lo que está bajo superficie. No bajo superficie de la Tierra necesariamente, sino lo que está bajo la superficie de nuestra conciencia, esas cosas que nosotros no podemos visualizar, esas memorias quizás muy antiguas de adolescencia, de infancia, que nos generaron dolor y que no entendimos por qué de repente algunas situaciones difíciles estuvieron presentes en nuestra historia de vida y que han generado como una huella emocional, como un eco que por más que lo hemos revisado, que lo hemos trabajado, siempre empieza como a mandarnos señales de que hay algo que atender. Entonces, este sistema de sanación lo que hace es ir como a la profundidad de lo que está debajo del iceberg, ¿no? Si nos imaginamos al iceberg que está en medio del océano, nosotros podemos ver la punta del iceberg, lo que está en la superficie, pero no lo que está abajo. Entonces, este sistema de sanación lo que hace es justamente liberar y limpiar de forma muy amable, muy armónica. Y parte un poco de este registro que he ido compartiendo era también para poder validar de que la sanación no implica revivir una herida desde el dolor, desde el sufrimiento, desde estar nuevamente abriendo algo que duele, que incomoda, ¿no? Entonces yo muchas veces en mis registros decía, ya van tantos días y todavía no lloro. Porque entendí también que la sanación se puede vivir desde un lado más armónico, de mucha pureza, de mucho amor, de mucha contención. Sí, durante estos días he tenido como algunos días donde he llorado, pero era un llanto más de amor, más de expansión, de liberación, que de revivir algo muy doloroso, ¿no? Entonces,
en mi proceso personal, por lo que voy trabajando hasta ahora, han habido días donde he trabajado cosas muy concretas de lo que en este tiempo estoy viviendo y que no entendía por qué algunas situaciones estaban presentes en mi vida y me iban mostrando los guías. Bueno, esto tiene que ver con estas cosas. Han habido días donde no he sentido nada, no he tenido visiones, no he tenido grandes revelaciones, pero sí mucha armonía en el campo físico, mental, emocional, como mucho vacío. Han habido días donde he entrado con mucha resistencia y también era parte importante de empezar a ver qué es lo que no quería darme cuenta que estaba de repente detrás sostenido, porque había algo muy profundo. He tenido muchos encuentros con mi propia sombra, con mi propia oscuridad y bueno, como yo estoy lista para poder mirar cosas muy antiguas, entonces se me revelaba un poco la información de vidas pasadas, de muertes como muy trágicas que he tenido en anteriores vidas, de decisiones que en otras vidas he tomado porque tenía otro nivel de conciencia y bueno, porque estaba aquí para hacer otro tipo de experimentación. Entonces no fueron vidas muy de luz, que digamos, pero yo estaba lista para ver eso. Entonces he sido totalmente guiada y sostenida, no solamente por mis guías espirituales, estelares, que iban apareciendo, iban revelándose, sino por mí misma. Y esta cámara de sanación tiene como la finalidad también de que puedas recuperar tu poder sanador, esa confianza en que puedes abrir tu corazón de forma segura y poder atender eso que llega a ti y poder sostenerte y poder caminar contigo sin tener que estar, como decía hace un momento, sufriendo, llorando, pasándola mal y estando como con toda esta verborrea mental que a veces tenemos, sino como, ok, lo veo, lo cojo, lo abrazo, lo suelto y lo dejo ir y dejo que ese espacio quede libre para lo nuevo que tiene que ir llegando a mí. El día 20 de marzo creo que fue, el primer día que no tengo el registro, pero bueno, fue como la última semana de marzo cuando en una madrugada insomne, porque no podía dormir. Bueno, de hecho entre enero y marzo he dormido bastante poco y era también por esta preparación, pero esa noche donde yo no puedo dormir fue muy importante porque se me abre la visión para poder conectar con el plano astral estando totalmente consciente. Yo estaba tratando de dormir o esperando que amanezca, lo que pase primero estaba bien para mí, pero estaba echadita en mi cama, tranquila, respirando. De hecho, cuando me da insomnio a mí ya no me angustio, ya no la paso mal, simplemente escucho a ver si hay algo que mi cuerpo necesita revelarme, decirme que necesito regular, o escucho a mis pensamientos y me pongo a revisar a ver qué cosa no he podido como acomodar tan bien y a buscar como alguna solución, alguna alternativa, o escucho a mis emociones y digo a ver qué estoy sintiendo, para ver si ese insomnio atiende a algo de mi presente, algo que no estoy resolviendo. Pero a veces tengo insomnios que yo los he llamado como insomnios expansivos, que son esos momentos de la madrugada donde me despierto, ya no tengo sueño, ya no puedo dormir y simplemente estoy ahí totalmente sintiendo amor por todo y por todos y ahí es donde empiezan a llegar a veces muchas visiones, a veces, bueno, estoy entre este estado, entre el sueño y la vigilia, ¿no? O sea, como tratando de dormir, pero no llego ni a dormir ni a estar despierta. Y ahí es donde mis guías aprovechan como para comunicarme mucha información o bajarme códigos, bajarme datos. Y esa noche lo que me pasó fue que empecé a tener visiones muy diferentes a las que yo suelo tener. De hecho, he tenido que romper muchas creencias en mi proceso de despertar espiritual para poder entender cómo funcionan los mundos invisibles, los mundos que están al otro lado, en el plano sutil, porque cada vez que yo rompo una creencia, descubro una novedad y entro como sin saber completamente a qué me voy a enfrentar, y eso para mí hoy es maravilloso.
tuve que soltar, de trabajar mucho el tema de querer controlarlo todo para poder aceptar lo que llega tal y como es. Y bueno, esa madrugada estas visiones me iban revelando cosas que no entendía para nada, o sea, era ver una realidad que nunca había visto, de los mundos de oscuridad específicamente, y bueno, no sentía miedo porque no le tengo miedo yo a los seres que están en el otro bando. Entiendo que tienen una función y bueno, son seres que están haciendo su trabajo y ya, ¿no? O sea, no los siento como que me van a hacer daño, que me van a atacar, ¿no? O sea, ya limpié todo eso de mi campo de creencias. Y esto que yo veía del mundo de oscuridad en realidad me despertó un amor que no podía contener y tampoco podía entender, porque empecé a tener visiones muy claras de lo que estaba pasando. Bueno, mi habitación tiene una mampara, ¿no? Súper grande, entonces de la mampara para afuera estaba un mundo y de la mampara para adentro estaba otro mundo, ¿no? Entonces yo empecé a mirar seres que estaban ahí. Vino uno de esos líderes, se acercó, bueno, yo estaba con mis guías, con mis guardianes en ese momento, y me mostraban cómo estaban viviendo y cómo estaban acercándose como a un momento muy fuerte de su existencia, porque están en proceso como de extinción. Entonces ellos ya no pueden alimentarse de nuestras energías y tienen que ver cómo subsistir, y en realidad fue una conexión de mucha pureza. Y bueno, yo tengo un comandante estelar siriano que se llama Antarek, que me acompaña siempre, y bueno, Antarek estaba ahí presente y yo le decía, no entiendo nada, ¿qué es esto? No sé por qué estoy viendo esto, y me decía, porque tienes que ver lo que está pasando, ¿no? Y lo que estaba pasando con estos seres de oscuridad que habían trabajado toda su existencia en el plano de la oscuridad, tenían por primera vez la oportunidad de pasar al mundo de la luz, ¿no? Entonces se abre todo un campo energético primero, para que luego, bueno, esas almitas puedan subir a una nave donde van a pasar un periodo largo para poder recuperarse. Pasan como una especie de hospital psiquiátrico, ¿no? Donde tienen como que reconfigurar todo su campo mental, porque son seres muy mentales ellos. Entonces ahí los van a curar, los van a sanar, pero bueno, ellos han decidido pasarse para ese lado, ¿no? Entonces yo no podía entender en ese momento, porque mi visión de la luz y la oscuridad hasta ese momento, por más creencias que haya tenido que ir rompiendo, era diferente, ¿no? Entonces entendí que el amor está en todo y que ellos también son hijos de la creación. Y cuando mi corazón se expande tanto y entiendo y acompaño, bueno, al comando de rescate de almas, que en ese momento acá en la zona que vivo estaba liderado por Antarek, por el comandante siriano que me acompaña. Antarek me decía, tienes que ver, porque eso va a hacer que tú puedas ir a tu siguiente nivel, a lo que sigue para ti. Entonces yo dije, ok, voy a acompañar, y bueno, hay cosas que se hacen que ya no las voy a detallar aquí, para poder hacer esa liberación de esas almitas. Pero esa expansión del corazón hizo obviamente que no durmiera, porque estaba súper despierta y súper alerta, como en dos planos de conciencia a la vez. Acá muy en la tierra, con el cuerpo relajado, descansado, en mi momento de insomnio expansivo, pero en el plano astral también con conciencia de lo que se estaba trabajando, liberando y limpiando. Y bueno, en un momento fue bastante fuerte para mi cuerpo físico sostener toda esa energía. Entonces le pedí a Antarek y a mis guías, les dije, quiero descansar un ratito, ¿puedo? Y me quedé dormida, pero como yo siempre digo, no es que me quede dormida, ellos me duermen. O sea, fue en un segundo, lo que había estado creo que 2 horas despierta, en un segundo me dormí. Muy poquito tiempo, pero sentí que había una super reparación en todos los niveles de mi cuerpo. Y cuando despierto empiezo a sentir que tenía que escribir, entonces cojo lo que tenía en la mano, porque todavía estaba oscuro, entonces no quería prender la luz, hacer bulla. Entonces cogí lo que tenía, ¿no? Acá
de hecho que lo tengo, ¿no? Cogí mi cartulina y empecé a escribir todo lo que me iba llegando. Y era, bueno, el dibujo de la geometría sagrada del octaedro, y empecé a escribir códigos, símbolos y mucha información que fue llegando en ese momento. Cuando tengo esos espacios de escritura automática, yo no dirijo lo que escribo, simplemente es como si el espíritu más grande que yo tomara posesión de mi mano, de mi cerebro se apaga en ese momento y empiezo a escribir, a dibujar, y después ya cuando termino de soltar como todo ese mensaje, ya puedo como volver a leer y más o menos desde mi humanidad poder tratar de darle una interpretación a eso que acabo de recibir, pero ahí mi conciencia humana no va dirigiendo lo que escribo, ¿no? Entonces es una forma de canalizar, ese es más mi lado de medium, que funciona de esta forma. Y en ese mismo momento, como ya estaba despierta, los guías me dijeron: coge tus cristales y vamos a trabajar. Entonces dije: ok, no sé qué es esto, pero voy a hacerlo. Y los cristales con los que trabajo son estos, son los cuarzo cristal, que tienen que tener esta forma. Entonces, bueno, quien se va a anotar en el entrenamiento gratuito que voy a hacer el 4 de mayo, se va a conseguir 4 de estos pequeñitos que tienen que tener esa forma, tienen que tener una base porque van a ir colocados en el piso en una estructura específica de una geometría sagrada para poder abrir un portal energético. En esa canalización me mostraron que este cristalito, yo lo veo acá, de esta forma, pero tienen como su hermano gemelo que va hacia abajo, que es un cristal etérico, ¿no? Entonces me explicaron o recordé un poco cómo funciona toda la estructura para poder hacer este trabajo de sanación cuántica. Y en realidad me entregué totalmente a eso que estaba fluyendo. Y en ese momento empezaron a aparecer cosas que no sabía que tenía en mí guardadas, en mi humanidad, en lo que soy consciente de esta vida, y bueno, de poder entender también algunas cosas de vidas que he tenido en el plano astral y en vidas anteriores. Entonces de frente empecé a trabajar el primer día la herida de todo el tema de la escasez, de todo el tema del no merecimiento, ¿no? De todas esas heridas que los seres humanos compartimos de alguna forma, y empecé a mirar como cuál era el origen principal de todo eso. Y ese día, a pesar de que la información que me iba llegando a través de las visiones era muy dura, que me ha tomado como tiempo después como digerirla, aceptarla, meditarla, sentirla, hasta poder como soltarla totalmente, pero en ese momento no generaba ninguna incomodidad en mí, ningún miedo, ninguna angustia, ninguna culpa, ¿no? O sea, al contrario, sentía que era necesario que yo me enfrentara a esa sombra para poder sentirme más libre. Entonces, en ese primer día trabajé, para mí fueron 22 minutos en tiempo de la Tierra, pero terapéuticamente sentí que fueron 3 años, ¿no? O sea, porque sentí que iban como abriéndose muchas cosas muy rápido y era como si se acomodaban, ¿no? O sea, era como que mi yo superior, mis guías se acomodaban en lo energético, y cuando mi conciencia humana podía como recibir estas visiones, esta información, les integraba de forma muy rápida, ¿no? O sea, muy rápida y muy armónica. Entonces así empecé como en esta travesía de esta sanación 144, que como les digo, el 144 es el arco inferior del arco iris, que tiene que ver con todas las memorias de los mundos densos, que son de esta tercera, cuarta dimensión, que es lo que estamos viviendo ahora, de la experiencia que hayamos tenido en vidas de segunda dimensión, que corresponden al reino animal, vegetal, y los reinos minerales que pertenecen a la primera dimensión. Entonces algunas almitas han pasado por toda esa escuelita
evolutiva acá en la Tierra y han ido teniendo como diferentes memorias, ¿no? Entonces los arbolitos tienen su propia memoria, las montañas tienen memoria, los océanos tienen memoria, y las plantitas, los animalitos tienen también su memoria, y con mucho más razón los seres humanos, que somos la raza más evolucionada de este planeta. Así que este sistema lo que hace es hacer una limpieza de todo eso que está bajo el iceberg, de lo cual no necesariamente siempre vas a estar consciente de que se está realizando, porque ha habido muchas sesiones en donde yo armaba mi camarita, abría mi portal y ingresaba los 22 minutos que dura este trabajo. Y estaba ahí y no me pasaba nada, o sea, entre comillas no me pasaba nada, no tenía visiones, no tenía sensaciones, ¿no? O sea, lo mucho conseguía cierta calma, o algunos días entraba molesta y bueno, salía como más tranquila, ¿no? Pero era lo máximo que me pasaba, porque no todo el tiempo tiene que ser como algo muy visual o muy sensitivo, entonces cada uno va a ir como teniendo la experiencia que está preparado para poder transitar. Eso es lo lindo de hacer estos trabajos energéticos, porque como somos nuestros propios maestros, nuestros propios sanadores, nunca vamos a abrir algo para lo que no estemos listos, es totalmente seguro. Y lo que voy a enseñar en este entrenamiento gratuito del sábado 4 de mayo es cómo hacer esta camarita, que en realidad es muy sencilla. Les voy a dar como todas las pautas de cómo abrir este portal energético de forma segura, que no es un portal que te va a llevar a una dimensión diferente y vas a desaparecer o algo extraordinario te va a pasar. Simplemente de repente ingresas y simplemente estás en contacto con tu cuerpo, con tu respiración y ya está, porque a nivel energético sí se da la sanación y la movilización. Cuando yo empecé a conectar con este mundo de las terapias energéticas, entré sumamente escéptica, porque soy una persona muy mental, muy lógica, muy analítica, y a mí me tienes que explicar todo y me tienes que dar los sustentos para poder yo tener como toda la información previa para poder validar algún sistema, alguna técnica. Pero al entrar a probar otro tipo de lenguajes, cuando empecé a trabajar con cristales, se me abrió un campo de memoria que no sabía que tenía. Y bueno, con los símbolos, con las geometrías, con las naves estelares, ¿no? Y que están aquí, prácticamente están acá sobre el techo de tu casa, solo que no las puedes ver. Entonces empecé como a romper un poco esa estructura mental, porque fui validando que esa información funcionaba, era segura, era muy sanadora, y me convertí como en mi propia maestra. Eso no quiere decir que no necesito ir a terapia, que no necesito de alguna asistencia, de algún coach a veces para algunas cosas. O sea, siempre es muy sano para mí acudir a esos espacios. Sin embargo, mis guías me dijeron que estamos en un tiempo donde ya, al asumir como nuestra propia soberanía, nuestra propia libertad, y poder como restituir nuestro poder ancestral, poder traer aquí y ahora no las heridas del pasado, sino la sabiduría que está acumulada también en todo ese tránsito que han tenido nuestra almita o que han tenido nuestros ancestros y que ha pasado hacia nosotros. Porque lo que se ha vivido atrás no todo es malo, hay muchas cosas hermosas, maravillosas, mucha sabiduría, y hoy estamos despertando esa sabiduría ancestral que tenemos, y ya estamos listos como para empezar a hacer estos procesos y comenzar a traer esta información. De hecho, estos cristales para mí funcionan como una memoria, como un USB. Cuando voy a algunos lugares de naturaleza específicos, a veces me acompañan todos, tengo 8 de este tipo, que son los que me ayudan a trabajar algunas cosas que después voy a estar compartiendo, porque tienen que ver con otras técnicas. Pero a veces me llevo los 8, a veces me llevo 2, a veces me llevo 1, y siempre cargan como toda esa información de territorios como de mucha pureza o de mucha historia también. Así que para mí es como una memoria
muy antigua, muy cósmica, y cada cristal que ha llegado a mi vida me ha contado también su propia historia, y es maravilloso conocer qué información guardan y alinearlos a mi corazoncito como para poder también pedirles ese servicio, ese acompañamiento. Así que en este entrenamiento del 4 de mayo voy a estar contando cómo funciona este sistema, qué es el octaedro, qué frecuencias trabajan con esta cámara de sanación, que son principalmente la frecuencia de Andrómeda, la frecuencia de Arcturus, de los médicos estelares arturianos, que ellos son especialistas en la sanación con cristales y en la sanación con geometría sagrada. Y bueno, con 3 rayos arcangélicos principales que nos van a asistir con sus médicos hermosos también, del rayo platino, del rayo dorado y del rayo azul zafiro. Así que ahí en el entrenamiento voy a contar específicamente, no tenemos que ver mucha teoría, es muy sencilla la aplicación. Lo que sí, este sistema de sanación tiene un tiempo de aplicación diario de 22 minutos durante 22 días, ¿no? Entonces, de hecho, una de las cosas que me bajó en esa madrugada de insomnio es que tenía el número 1-22-22, y yo decía, ¿qué es esto? Serán los números de la tinca, pero no eran los números de la tinca. Después pregunté y validé y me dijeron, bueno, te lo bajamos así como 1-22-22, para que entiendas que eran 22 minutos por 22 días de trabajo de autoaplicación. Pero me dicen, lo que hace esto es, o sea, si reduces los números sería el 1, que es la persona, nosotros somos el 1, somos el todo. Los 22 minutos que se suman, bueno, suman el número 4, ¿no? Entonces ahí es el 1, 4, y los 22 días el otro 4, ¿no? Entonces es la frecuencia 144, la frecuencia cristal arcoíris, que hoy está muy presente. La he estado viendo como mucho en publicaciones de personas que sigo, que están tomando fotografías, y ya en las fotos se puede ver las emanaciones cristalinas de esta frecuencia, que está disponible para quien ya tenga como esa apertura del corazón. Después voy a estar colgando un poco cómo va a ser este proceso de inscripción. Abro inscripciones mañana, el entrenamiento es gratuito, pero estoy incluyendo 2 sesiones de seguimiento con pago para las personas que quieran, ¿no? Entonces nos vamos a juntar en 2 fechas vía Zoom de forma grupal durante 2 horas para poder ver cómo les está yendo, si tienen algún bloqueo, si por ahí no les pasa nada todavía, ¿no? Y quieren como algún tip, alguna técnica que yo les puedo guiar y los puedo orientar. Y en esos encuentros de seguimiento también lo que vamos a estar haciendo es una canalización en vivo para las personas, para poder un poco sintonizarlas y que este proceso pueda fluir de forma más armónica. Y bueno, la segunda sesión de seguimiento es también para ver un poco cómo cierran después de estos 22 días de trabajo. Y también va a haber un paquete especial de una asistencia integral, donde van a estar incluidas estas 2 sesiones de seguimiento más un acompañamiento vía WhatsApp para poder estar ahí día a día. Durante 30 días voy a tener abierto ese espacio para que puedan hacer consultas en el grupo de WhatsApp, de ver también cómo les va, ¿no? Sobre todo si es la primera vez que están llevando este proceso de autosanación. Quizás tengan muchas preguntas o algo se les movilice y necesitan alguna contención. Entonces, bueno, va a estar el grupo ahí y yo día a día voy a ir respondiendo en 2 horarios específicos, en la mañana y en la tarde, las preguntas que vayan llegando en el día o los comentarios, lo que quieran compartir. Y también voy a estar incluyendo en este paquete de asistencia integral 5 canalizaciones en audio que se las voy a enviar para que puedan tener ahí un sistema también de autoaplicación, para que puedan seguir trabajando este proceso de sanación, pero con algunas herramientas adicionales, ¿no? Entonces ya mañana voy a colgar ordenadito todo esto que les estoy contando, para quien así lo sienta lo vaya
sintiendo, pensando, asimilando. Y bueno, quien se sienta lista y diga yo quiero, bienvenidos están a este espacio. Lo que sí van a necesitar son sus 4 cuarzos cristal, ¿no? Estos cuarzos así, en esta forma, que sea así con estas puntitas y la base, porque tiene que ir en 4 puntos específicos del suelo. Y tiempo, necesitan solo esos 4 cristales y 22 minutos al día, que puede ser en cualquier momento del día. Yo he probado en todos los horarios, en la madrugada, porque en mis noches de insomnio también a veces no puedo dormir, me cambio de cuarto y digo, bueno, voy a entrar ahí a ver qué pasa. Hay días donde lo he probado en la mañana, otros días en la tarde, en la noche, entonces en todos los horarios me ha funcionado igual. Y es un sistema hermoso, maravilloso, que va a ir como abriendo tu propia conciencia también, esa reconexión con tu espíritu, porque ya nos necesitan activos. De hecho, no es que me encante a mí hablar de estas cosas, estoy como aprendiendo y asimilando también ese lado mío, pero mis guías me dijeron es que ya tienen que entrar en servicio muchas personas que están listas como para poder activarse, y hay que facilitar algunas herramientas para que puedan trabajar en sí mismos y puedan centrarse en lo que vinieron a hacer y ya no estar como tan distraídos en las cosas de afuera. Estos días también voy a colgar algunos videitos puntualizando más, explicando más concretamente de qué se trata esta técnica de sanación 144, para que puedas tener mayor claridad. Y mañana abro las inscripciones, cuelgo el link también para que puedan ahí compartir conmigo y estar ahí conectados. Muy bien, les prometí también responder algunas preguntitas. Déjenme ver cómo pongo los lentes porque ya a esta edad no veo. Ayer dejé la cajita, me hicieron varias preguntas. Así que las voy a leer tal cual las he canalizado esta tarde. Antes de iniciar el vivo, abrí la conexión con los guías y bueno, pedí como esa asistencia para conectar con los guías de las personas que han hecho sus preguntitas, que en realidad creo que a todos nos van a servir porque son mensajitos, respuestas hermosas que se pueden también llevar a nuestra propia vida. Así que empiezo por el orden que aquí lo tengo y vamos a como entrar un poquito en el cuerpo. Si ahorita quienes están en el vivo no pueden como centrarse porque están en el trabajo, están en el auto o algo, pueden parar el video y después como verlo, porque sí es bueno siempre cuando vamos a recibir estos mensajes canalizados que vienen de los planos estelares, espirituales, estar como en un espacio de tranquilidad, de pureza, de descanso. Así que vamos a centrarnos un ratito, manito en el corazón, vamos a respirar 3 veces bien profundo, recordando siempre que la respiración es nuestro mejor guía para poder conectar con nuestro espíritu y con la divinidad que somos. Ok. Me hicieron una pregunta que me encantó, que dice así: ¿realmente existe el mundo invisible? Y me encantó la pregunta porque en realidad, como les decía hace un ratito, yo soy de las personas súper lógicas, analíticas, entonces yo no me ando creyendo todo lo que veo ni todo lo que leo, y siempre pido como la confirmación de todo. Así que de alguna forma también esta pregunta me la sigo haciendo a pesar de toda la información que ya he recibido de otros planos. Me sigo haciendo esta pregunta cada cierto tiempo y bueno, el mensaje de los guías es el siguiente. Cuando estabas en el vientre de mamá, te preguntabas si realmente había vida después del nacimiento. Y al nacer descubriste que sí había vida. Haz una línea entre lo visible y lo invisible y atraviésala, así como insiste, para poder nacer. Entonces, bueno, esta pregunta me hizo como mucho sentido. De hecho, la
la recibí como de forma muy visual, porque la visión que tuve fue estar en un espacio muy oscuro, entendí que era el útero, la pancita de mamá, y esa almita inocente, pura, que se preguntaba qué pasaba después del nacimiento, si había algo más, si había vida afuera del vientre, y bueno, quizás, no sé si nuestro sistema de pensamiento cuando éramos bebés, cuando estábamos en el vientre de la pancita, ya llegado hasta ahí, pero muchas veces nos enfrentamos a situaciones donde no vemos qué hay más allá, donde si no lo veo no lo creo, ¿no? Entonces, ayer que recibí esta pregunta también me vino esto de mirar mi propio organismo, mi propio cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo sé yo que tengo un hígado si no lo estoy viendo? ¿Cómo sé yo que tengo células si yo lo único que veo es la expresión de la piel? Pero ¿cómo sé que mi cerebro está haciendo sinapsis? O sea, ¿cómo lo sé? No, es que la ciencia lo dice, ok, pero yo no lo he visto. Para mí es invisible. Para mí es un campo totalmente de invisibilidad. Y también me venía esto de pensar, ¿no? O sea, ¿cómo sé que en China hay vida y que existen los chinos, si yo nunca he ido a China y nunca he visto un chino allá, ¿no? Entonces me venía como este tipo de cuestionamientos de que a veces, bueno, podemos como dudar de todo. Otra pregunta que me hicieron, y bueno, de hecho recibí varias de las preguntas que están como muy pendientes de cosas del futuro, ¿no? O sea, ¿qué me va a pasar en este viaje? En mi destino está ser mamá, cómo me va a ir en estos temas del amor, ¿no? Quiero saber cuál es mi misión, ¿no? Entonces venían como muchas cosas así de futuro. Y bueno, la primera palabra que me dijeron los guías cuando empecé a canalizar es que me dijeron: tienen que enraizar aquí, a tierra, ahora. Nos necesitan aquí, no nos necesitan allá dentro de 3 meses o dentro de un año. Nos necesitan hoy, en este mes de abril. Así que atentos, si por ahí estamos viajando mucho al futuro o al pasado, entonces tenemos que enraizar, anclarnos a este tiempo presente. Esta personita preguntó: ¿está en mi destino ser mamá? Y la respuesta llegó así: primero debes borrar de tu mente todo lo que te distancia de maternar. Luego tendrás que maternarte con amor y pureza. Tu cuerpo debes limpiar, cambia de dieta y come más cosas verdes y frescas. Si es el deseo de tu corazón, así será. No existe tal cosa como el destino, solo estás aquí para experimentar la expansión de la vida. Esa es la respuesta a esta preguntita. Ahora me voy con otro cuestionamiento hermoso que recibí. Es una persona que dice que está lista para realizar su propósito de vida, ahora conecta más con su sensibilidad profunda y quiere unirse a la red de luz para el trabajo planetario, y está sintiendo como mucho en toda su biología, en todos sus campos, el dolor del mundo. Y la respuesta de los guías es: el dolor se cura con amor, incluso el del mundo. Ama todo lo que sientas. Danza en espirales para que eso que sientes se expanda a los espacios de sanación del cosmos. Una vez al día, danza por ti y danza por el mundo. Esa es la respuesta para esta persona, pero cuando la recibí, bueno, la figura de la espiral tiene una larga historia con mi alma. Y esto de danzar en espirales, de movernos como en ese movimiento más ondulado, más circular, más fluido, nos va a ayudar también como a poder liberar, limpiar, ¿no? O sea, el movimiento ondular como de las olitas del mar. Y también esto de hacer cosas por uno y por el mundo, ¿no? O sea, yo no voy a salir, no tengo aspiraciones de cambiar el mundo, pero sí puedo hacerme cargo de mi vida, de mis decisiones, de lo que voy a comer, de lo que voy a pensar, de las elecciones que hago en mi día a día,
y también puedo como intencionarlas para mí y para otros, ¿no? Entonces, esta común unión de empezar a sentirnos como parte de un todo también es como importante. En específico, bueno, esta persona que hizo esta preguntita, este comentario, sé que está abriendo su conexión con el plano espiritual, con el plano estelar, y una de las primeras cosas que hay que atravesar antes de llegar a la luz es como todo este tema del dolor, de las sombras, de la propia oscuridad y de tener que lidiar también con la oscuridad de los demás, con lo que hay afuera. Y cuando estamos en este proceso es como muy importante tener espacios para probar otro tipo de lenguajes, ¿no? Si yo soy una persona muy mental, pues me voy a una actividad más corporal, a una actividad que me conecte más con mis emociones, una actividad más artística que me saque un poco de ese cuadriculado en el que siempre ando. Si por el otro lado soy una persona más emocional y estoy más en el mundo invisible que en el visible, pues bueno, me voy a hacer una actividad que sea muy concreta, muy específica, muy lineal, muy organizada, para poder hacer ese equilibrio entre nuestros dos hemisferios cerebrales, para que podamos estar de forma más integrada. Y así, cuando nos toque mirar estas sombras propias o de otros, o este dolor propio o de los demás o del mundo, podamos sentir como una mayor contención en nosotros mismos, porque va a haber un equilibrio que lo puede sostener, pero si estoy desbalanceada, entonces ese desbalance va a hacer que se sienta mucho más fuerte algo. Así que el equilibrio es nuestra guía. Esta preguntita también me encantó, es de una persona que ya está haciendo también un trabajo muy profundo, y en específico esta persona preguntó: quisiera saber mi origen estelar. Después voy a contar un poquito de esto, pero voy a primero leer lo que dijeron los guías. Antes de iniciar tu viaje por toda la Vía Láctea, vestías un cuerpo blanco resplandeciente y alas iridiscentes. Hoy anclas en la tierra la frecuencia angelical. El rayo que te guiará a recordar tu origen es el blanco. Gabriel dice, Gabriel el arcángel. Confía en que estás en el tiempo y lugar adecuado. No hay casualidades en tu vida, solo redes de energía divina para que puedas volver a salvo a casa. Te sostenemos. Pronto recordarás tu tiempo en la ciudad de la luz, un espacio entre dimensiones liderado por los comandos angelicales. Tu servicio hoy es solo disfrutar. Es todo lo que tienes que hacer hoy. Pronto nos recordarás, amada hermana. Y conocer nuestro origen estelar en realidad es complicado, es difícil, porque hemos tenido muchas encarnaciones en otros sistemas estelares, en otros lugares antes de llegar a la Tierra. Para llegar a la Tierra tenemos que transitar toda una serie de entrenamientos en las universidades estelares, porque no cualquiera puede encarnar aquí en el planeta Tierra, entonces venimos con una preparación muy antigua. Cuando empezamos ya a abrir nuestra memoria estelar, esta conciencia de la divinidad, nos surge naturalmente saber de dónde venimos, pero lo primero que se va a empezar a manifestar es como nuestro último domicilio estelar, ¿no? O sea, el último lugarcito en donde estuvimos, el último envase en el que estuvimos, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, mis primeras memorias son de un reino, de otro universo, ni siquiera es un universo de materia. Entonces es un universo que funciona totalmente diferente. La primera memoria que yo recuerdo es ese origen, ¿no? Y después me mostraron todo el tránsito que hice por Andrómeda, por Sirio, por las Pléyades, por Arcturus, bueno, por todos los sistemas estelares que mi almita ha pasado en servicio, en misión y en preparación para venir a esta misión planetaria. Entonces,
poco a poco esta información va llegando, se va revelando. Me está cayendo el sol horrible, voy a ver cómo muevo esto. Ya estoy. Recordarlo no va a ser como recordamos nosotros algo con la mente, siempre viene desde sensaciones muy corporales, desde sueños, desde colores, imágenes, sensaciones que van a ir apareciendo, porque la memoria del corazón tiene otro lenguaje diferente a la memoria de la mente. Otra personita preguntó específicamente por un viaje a Chile que va a ser en mayo y pregunta si va a poder abrir sus caminos, y la respuesta fue: habita el color rojo desde hoy hasta tu viaje. Rosas rojas, danza el rojo en ti, deja que el fuego se calme y escucha al abuelo sabio que te habla desde el centro del fuego. Paciencia, eres tu propia guía. ¿Para qué te sirve preocuparte tanto? Me encantan los guías cuando hablan porque son como, ¿para qué te complicas? Vive, disfruta, respira, siente, ama, peléate si quieres, o sea, vive, experiméntalo todo. Otra preguntita que me hicieron es una personita que pregunta: ¿cómo voy con mi proceso del amor? ¿No? O sea, hablando específicamente del vínculo de la pareja. La respuesta fue la siguiente: el camino está limpio. ¿A qué le temes? Entrégate a hacer el amor en ti. Lo demás fluye limpio, libre y expansivo. Hay una herida de infancia relacionada con el abandono. Tu mente creó una interpretación de la realidad para que puedas sostenerte. Debes ir a la niña que fuiste y decirle que todo está bien, que el camino es seguro y que hoy tú te encargas de mostrarle cómo es disfrutar de cada uno de los vínculos. Sigo la siguiente pregunta: ¿cómo curo mi insomnio? La respuesta fue contundente: nútrete bien. Le haces mucho caso a los estímulos externos. Pon foco en lo que es realmente importante para ti. Regula tu alimentación. Nueces, almendras y pecanas abrirán tu corazón. Muévete. Tú sabes de qué te hablo. Yo no lo digo, lo dicen los guías. Muévete. Tú sabes de qué te hablo. Te has postergado mucho tiempo. Es tiempo de que seas tu prioridad. Otra preguntita fue una personita que quiere un mensaje para su alma en estos tiempos turbulentos que está pasando. La respuesta fue: quédate quieta, obsérvate y atiéndete en medio de la tormenta. El movimiento es vida, aunque tu mente interprete estos procesos como algo negativo. Estás naciendo y se limpia de tu campo todo lo que limita tu expansión. Vuelve a ti y abrázate. Soy Metatrón y estoy contigo, así no me sientas. Deja que mi energía te envuelva antes de dormir. Recuéstate en mis alas para salir a volar mientras tu cuerpo descansa. Otra preguntita que llegó fue: ¿qué señales tengo que seguir en esta nueva vida? La respuesta fue: escucha a tu cuerpo, haz un registro cotidiano de tus sensaciones corporales. Este cambio te abre las puertas para volver a ti. Has vivido mucho tiempo para otros. Este es tu tiempo para nacer desde la conciencia. Primero desde el cuerpo. Camina, corre, danza, estírate, pasa tiempo contigo para que tu espíritu vaya aterrizando en tu cuerpo y después sabrás qué hacer. Confía. Otra preguntita que llegó fue: ¿cómo podemos comunicar mejor a nuestras relaciones cercanas sobre temas difíciles que tienen mucha carga emocional? Y la respuesta fue: la energía que nace del más... no entiendo mi letra. La energía que nace de lo más puro puede manifestarse al hablar aún en temas difíciles. ¿Cuáles son tus temores, pequeña niña? Mira en tu corazón, a cada miedo que te detiene y abrázalo. Solo así recuperas la fortaleza que nace del amor y no del miedo. No te detengas, es tiempo de vivir desde la libertad, sin miedos que opacan tu visión. Muy bien, creo que esas fueron las preguntitas. Así que
Bueno, estos mensajitos llegan por algo, para algo, y espero que algo de esto haya resonado contigo. Mañana voy a estar colgando esta publicación del entrenamiento gratuito del sábado 4 de mayo y también en la semana algunos videitos que voy a ir contando, no solamente del tema del entrenamiento, lo que va a incluir, de qué se trata y etcétera, sino también de algunos registros de este proceso de sanación que estoy atravesando para que puedas seguir como profundizando en ti a través de cosas que puedo compartir. Gracias por sumarte a este en vivo, por contarme, bueno, por participar haciendo estas preguntitas que en realidad lo que hacen es expandir nuestra conciencia, nuestro corazón y conectarnos de repente con información que necesitamos mirar, revisar. Yo cada vez que recibo estas preguntas las tomo como si fueran un reflejo de mis propias inquietudes, así que cada uno de los mensajes que sé que nacieron de una persona que es diferente a mí, pero como todos somos unidad, llegan a mí también de alguna forma, y a las personas que van a conectar con esta información, los que están aquí en vivo y los que se van a sumar de repente en diferido. Gracias por tu amoroso servicio. Siempre me mandan a hacer este mensajito de decirte gracias por tu servicio. En un tiempo, porque todavía no estoy preparada, voy a contar más sobre mis memorias estelares, sobre cuál es la misión más grande que he venido a hacer. Todavía no estoy lista para abrir eso en público, todavía estoy como asimilándolo, pero nuestros caminos se han conectado por algo, así que hoy estoy aquí como mensajera, no solo para las personas que hicieron sus preguntitas y para los mensajitos que he canalizado, sino en realidad como una mensajera más que puede acompañarte con alguna palabrita, con algo que te pueda compartir en el camino. Y pronto mi misión pasa a ser diferente, ¿no? A la mensajera se le acopla como una nueva función que ya te voy a ir contando poco a poco desde mi corazón y desde el tránsito que estoy viviendo, que como explicaba al inicio, la vida se me ha movido en los últimos meses. De enero a marzo para mí ha sido un contacto con la energía del nacimiento, de la ebullición en muchos sentidos, en el sentido físico, en el sentido mental, emocional, en la vida en general, donde todo se ha movido. Pero esas tormentas son por algo, no las interpreto yo como que están aquí para un aprendizaje o para asimilar algo, simplemente entiendo que es parte del nacimiento a un nuevo estado de conciencia, a un nuevo estado de mi propio ser, a un lugar nuevo a donde me estoy moviendo. Una de las cosas que mi alma siempre ha venido a experimentar, y de hecho lo vengo ahora que tengo como más claridad, los principales hitos de mi vida, desde mi infancia hasta este día, me he podido dar cuenta que algo que me caracteriza es que nunca me detengo en algo mucho tiempo, ¿no? Entonces siempre, no sé, en los estudios voy, aprendo esto, lo aplico y digo ya, me cansé de esto, pero no porque ya no me guste o porque no lo valide, sino que sé que hay algo más, ¿no? Entonces algo más me llama a ir hacia adelante. Y siempre hago esto, como salgo muy rápido de estas cosas, ¿no? O sea, de las situaciones, de las técnicas, de lo que comparto, de mi sistema de creencias también, que se anda expandiendo y expandiendo y expandiendo, porque mientras más creencias rompo, mientras menos estructuras mentales tengo, más comprendo cómo funciona el universo desde un lugar puro, desde un lugar de claridad, desde un lugar donde comprendo que no hay seres malos, porque todo tiene un sentido. Sin la oscuridad no puede existir la luz, así que son dos energías que coexisten. Y algo que me ha sorprendido mucho de mis últimas exploraciones, bueno, con seres que están en otros planos, que no es que me encante conectar con seres desencarnados, pero a veces tengo conexión con ellos porque los tengo que ayudar a salir,
o porque tienen que contarme algo y bueno, estamos en un tiempo donde hay muchas almitas que tienen que partir y el mensajito para las personas que nos quedamos aquí es que los estadios de dolor, de duelo, hay que vivirlos enteramente y desde el amor más puro que tengamos. El dolor es necesario transitarlo, es necesario, y me lo mostraban hace poco, que cuando participamos de un ritual fúnebre, escuchemos esas historias que nos tienen que contar del ser querido que se ha ido, porque es necesario escuchar esas historias y contar nuestras historias, porque es como una reverencia hacia la vida, hacia la misión de esa almita en la tierra. Vamos a tener meses donde vamos a estar viendo como muchas pérdidas en nuestros entornos cercanos o en nuestra familia, o de repente nosotros mismos nos vamos, no lo sé, porque nadie sabe cuándo se va a ir, pero sea como sea, entendamos que la vida se sostiene, se mantiene y sigue existiendo en otras esferas de conciencia. Esta experiencia que tenemos aquí en el planeta Tierra es muy pequeñita, en realidad es como una pestañita, como un granito de arena, si lo comparamos con la existencia del planeta, del universo. Así que hay que vivir cada instante con lo que nos toque transitar. Siempre que nos invada el miedo, que nos bajoneemos, recordemos que somos amor, ¿no? Y me doy amor a mí y me cuido a mí para poder estar al servicio de los otros, porque si no, no es posible. Eso de estar siempre para otros, en realidad a veces es mucho ego, es más ego que en realidad una experiencia amorosa de conexión hacia los demás. Así que siempre entrégate a hacer amor en cada uno de los instantes, en las turbulencias, en las tormentas, en los momentos de dolor, en las crisis, en las peleas, en los límites que hay que poner, en las separaciones, porque estamos en una temporada donde, de hecho, una de las respuestas que llegó era esto, ¿no? O sea, de trazar una línea entre el mundo visible y el mundo invisible y atravesarla, ¿no? O sea, muchos estamos empezando a hacer esta conexión con estos mundos invisibles y eso implica que cambiemos nuestra forma de pensamiento, que vivamos más desde el corazón, que no es desde la emoción. La emoción tiene su función, todas las emociones tienen una función en nuestra experiencia. Vivir desde el corazón es vivir desde el amor, desde la pureza, desde la ternura, desde la confianza, desde el compromiso, desde el servicio. Eso es vivir desde el corazón y tenemos que atravesar como ese tránsito, porque se está haciendo una división ya entre, como una primera división entre las dos dimensiones que todavía van a seguir coexistiendo, esta llamada tercera, cuarta dimensión y la quinta dimensión. Por ahora esta división va a ser más conciencial, pero eso va a traer que, como consecuencia, que muchos vínculos se rompan, que ya no pueda trabajar donde siempre he trabajado, que ya no me gusta la misma comida, que ya no soporto a mi esposo, que me quiero separar, que fallezca alguien y tenga que atravesar un duelo. Se va a remover eso porque se está haciendo ahorita la gran división y no es que sea bueno o malo, simplemente es parte del proceso evolutivo. Y confiemos en que estamos siendo sostenidos. Esta mañana, aquí donde vivo, hubo un temblor pequeñito de 3.7 y bueno, a mí me encantan los temblores desde siempre, no les tengo miedo. Uy, alguien me saluda. ¡Ay! Lalito, mi compañero de carpeta de la primaria. Gracias, hermanito, un abrazo enorme. Ojalá algún día coincidamos en algún territorio, por allá, por acá, por algún lado. Pero bueno, les contaba un poco del temblor de esta mañana para no dispersarme por las ramas más. Y bueno, yo desde siempre he amado los temblores, no tengo como, no me da miedo, nada, y yo vivo en una zona sísmica. Y ya aquí, con tantos temblores que vivo, que son prácticamente diarios, he aprendido a identificar cuando un temblor nace del agua y cuando nace de la tierra. Y el de hoy día sentí
que nacía de la tierra, ¿no? O sea, que era un movimiento muy, muy de pureza, no era movimiento de océano. Y yo dije, ok, está moviéndose la tierra, se está liberando, y bueno, luego vi en el mapita dónde había sido, ¿no? O sea, dónde fue el epicentro. Y es hermoso porque cuando vi esa imagen, o sea, la típica imagen cuando te muestran el epicentro de un sismo, ¿no? Que sale como un mapa y el colorcito rojo ahí. Y cada vez que hay un sismo, cada vez que hay un temblor, un terremoto, lo que está pasando en el mundo invisible, en el lado que no vemos, es que los comandos estelares, en este momento específicamente el comando solar y el comando arcangélico, están ayudándonos con tecnología específica para liberar, limpiar todo ese conjunto de memorias de la Tierra, de la humanidad, de los animales, de todos los reinos que han existido en todas las eras de la historia. Entonces, para mí cada vez que llega un temblor es una celebración, ¿no? O sea, digo, ok, se está limpiando y amén, aleluya, ¿no? O sea, que fluya lo que tenga que fluir, y estamos como pasando este tránsito. Bueno, muchas ciudades, capitales se van a empezar a mover mucho también, porque se tiene que empezar a hacer esta reciclación, este reciclaje de energías. Así que tranquilos ante estas situaciones, hay que entender que la Tierra está en proceso de parto, y cuando el parto llega, cuando el momento del nacimiento llega, la mujer atraviesa una situación de caos, el bebé atraviesa una situación de caos, de cambio, todo se mueve, todo se rompe, todo se revuelve porque es parte del nacimiento. No puede haber un nacimiento armónico, limpio y todo, o sea, la armonía y el caos son como dos frecuencias de la misma energía que son necesarias. Así que todo el caos que estás atravesando, siéntelo, respíralo, acógelo, báilalo, escríbelo, píntalo, dibújalo, piénsalo. Utiliza todas tus herramientas humanas para poder anclar esa armonía y el amor que eres. Gracias por estar aquí, me despido hasta otra oportunidad.